Buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema del Imperio Romano como introducción, ¿verdad? Para que nosotros podamos, dentro de su objetivo, ¿verdad? Estudiar lo que es lo relativo al Estado y al derecho desde el Imperio Romano, aplicando este conocimiento a su análisis e interpretación. El Imperio Romano fue una etapa en la antigüedad clásica. Su organización política contaba con un sistema totalmente centralizado. Cuando hablamos de fuentes del derecho nos referimos a reglas que imponen conductas que pueden ser positivas o negativas. El objeto es comprender cómo se dio el inicio del Imperio Romano, cómo era su organización política, quiénes la dirigían y cómo eran las fuentes del derecho. Vamos a hablar sobre la formación entonces del Imperio Romano. El Imperio Romano fue el tercer periodo de civilización romana en la antigüedad clásica posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo. En la época monárquica abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243 de la era romana, es decir, del año 753 al 510 a.C. Las circunstancias de esta fundación de esta ciudad, que con el tiempo llegó a ser el centro del mundo, no nos son desconocidas. Solo a través de leyendas sabemos de la existencia de los primeros habitantes de la península itálica. Es un hecho entonces que en ella convivieron distintos pueblos, los latinos en el centro, los estrucos al norte, los sabinos al sur. La conjunción de estas tribus tiene como consecuencia entonces el surgimiento de esta ciudad-estado que fue Roma. El rey, quien era en principio, fue designado por los comicios, ejercía el poder de por vida y de forma suprema. Los comicios eran asambleas de carácter legislativo político. Estaban integradas por todos los hombres libres capaces de portar armas. El Senado, por su parte, era un cuerpo de carácter consultivo que apoyaba al monarca en sus labores de gobierno. Sus miembros son nombrados por el rey, que lo elige entre los ancianos más sabios de la comunidad. Los comicios entonces constituían la asamblea político-legislativa de este periodo. El término proviene de comitium, lugar determinado del foro donde acostumbraban a reunirse. Existían dos tipos de comicios, comicios por curia y por centuria. Los comicios por curia fue la más antigua forma de agrupación de los ciudadanos, es decir, la división interna de las tres tribus que integraban la población. Revistió una doble importancia, pues por un lado aseguraban el ejercicio de los derechos políticos y por el otro, pues el aspecto religioso y las festividades en general. La asamblea de las curias siempre se denominó populus, que significa pueblo. El crecimiento de Roma hizo necesario una forma administrativa, la cual, como hemos dicho, se lleva a cabo bajo el reinado de Servio Tulio y estaba basado en un censo económico de la población, que da origen a la aparición de los comicios por centuria. Los individuos, por ejemplo, que poseían 1000 haces se agrupaban en 80 centurias, denominadas de primera clase. Los que tenían más de 75.000 haces, pero menos de 100.000, se unieron en 20 centurias y esto constituía la segunda clase. Aquellos que disponían de más de 50.000 haces, pero menos de 75.000, se congregaron en 20 centurias, formando así de esta manera la tercera clase. Quienes poseían de 25.000 haces, pero menos de 50.000, estos integraron a su vez otras 20 centurias, constituyendo así la cuarta clase. La quinta clase estaba compuesta por aquellos individuos que tenían más de 10.000 haces, pero menos de 25, agrupados en 30 centurias. Entonces existían además 18 centurias formadas por caballeros, independientemente de la fortuna que tuviesen y que ocupaban la posición más alta. Entonces existían además esas 18 centurias formadas por caballeros, independientemente de la fortuna que tuviesen y que ocupaban la posición más alta de esta pirámide social.
Por último, había entonces otras 5 centurias compuestas por los individuos económicamente más débiles y que por ende se ubicaban en la posición social más baja. Esta división de la población, que parte en lo fundamental de un punto de vista económico, arrojó un total de 193. Entonces, es durante la época republicana de Roma, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Los los dominios de Roma se hicieron tan extensos que pronto fue difícil gobernarlo. Entonces, por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Entonces, el Imperio Romano como sistema político surgió tras las guerras civiles que siguieron a la muerte de Julio César en los momentos finales de la República Romana. En la etapa del Principado o diarquía, en esta etapa histórica se inició con el advenimiento de Augusto al poder y finaliza con la proclamación diocleciana como emperador, es decir, del año 27 a.C. al 284 de nuestra era. Durante este periodo, el poder supremo es compartido por el Senado y el príncipe o emperador. En los órganos legislativos aparecen notables cambios. Pues, por un lado, la labor de los comicios ya prácticamente era nula y las convocatorias para su reunión eran más espaciadas cada vez, al punto que casi desaparecen. Mientras el Senado va absorbiendo facultades, por otro lado, el emperador obtiene gradualmente mayor poder hasta llegar a reunir en su persona todos los cargos políticos. En consecuencia, pues emite medidas legislativas, pues que conocen con el nombre de constituciones imperiales. Ya nosotros vemos aquí que ya van formando la política de Roma. Se presenta en esta organización se presentan diferentes etapas. Dice, a medida que los grupos luchaban por obtener una supremacía, se conformó entonces un sistema sociopolítico que pretendía equilibrar el principio de autoridad. Entonces, ¿cómo estaba conformado este esquema político? Uno, teníamos a las asambleas, que eran los comicios, que eran reuniones públicas de los grupos dominantes. Sus principales funciones eran elegir magistrados y tomar decisiones de tipo judicial. Las asambleas llegaron a tener representantes populares tribuno. En segundo lugar, este esquema político también estaba conformado por el Senado, que era un consejo de ancianos, el cuerpo de consulta constituido por descendientes de la aristocracia. Supervisaba los servicios religiosos, administraba los recursos financieros, inspeccionaba también a los magistrados, negociaba los asuntos exteriores, nombraba altos jefes militares y enviaba funcionarios a las colonias. Los magistrados constituían un grupo. Este es la tercera, como tercer punto, parte del esquema político estaban estos magistrados que ellos constituían un grupo de funcionarios al que pertenecieron los reyes. No solían cobrar por sus puestos y tenían una duración en ellos de 1 a 5 años, según el nombramiento. Y se requería tener una reconocida calidad de ciudadano y tener entre 30 y 45 años. Dentro de las fuentes del derecho tenemos, durante el periodo arcaico tenemos la costumbre. Durante el periodo clásico está la ley, los edictos de los magistrados, los senados consultos, la jurisprudencia, y dentro del periodo posclásico tenemos constituciones imperiales y el corpus juris civilis, que ya aquí empieza a formarse el Código Civil, ¿verdad? Eso es todo, jóvenes. Esto es parte de la introducción, ¿verdad?, del Imperio Romano. Vamos a seguir estudiando más en el segundo parcial a este imperio, ¿verdad? Y cómo se vino formando, cómo vino adquiriendo más poder cada día, ¿verdad? Y toda su forma, su estructura. Vamos a estudiar de qué forma gobernaban ellos. Recuerden que estamos estudiando la teoría del Estado y del derecho. Muy buenos días.